3. Bueno, para el tema que hemos propuesto para la investigación del proyecto es exploración geoquímica de hidrocarburos de la península de Santa Elena y el Golfo de Guayaquil. Ya. Bueno, la introducción, como para entender un breve resumen a la exploración de geoquímica de hidrocarburos. Bueno, en los fondos marinos, bueno, fueron depositados a grandes cantidades de sedimentos, dando la formación de petróleo, con los cataclismos y movimientos terráqueos que han producido por el planeta, formando la estructura geográfica y que ha sufrido grandes modificaciones, en la cual se han alejado y se han emergido nuevas regiones costeras y amazónicas. Bueno, a lo largo de la historia se sabe que el petróleo ya existía y mucho más antes de la llegada de los españoles. La roca madre del petróleo es desconocida, aunque las principales acumulaciones petroleras se encuentran en roca de la edad Eoceno. Bueno, en la península de Santa Elena, el punto más importante es la vista petrolífero, que se encuentra dividido en tres zonas denominados campos, en la cual poseen crudos de gran importancia para el país. El país, debido a su alto índice de gravedad API de 35 grados. ¿Qué es API? API es un instituto americano de investigación. Por otro lado, se conoce muy poco las características geoquímicas, pero sin embargo, ser un campo productor se conoce que es un campo productor de hidrocarburos y gas debido a la región geográfica. Y una región atractiva que es para la exploración y la producción de hidrocarburos. En la zona de Santa Elena y Golfo de Guayaquil son una cuenca de antearco entre el prisma de acreción, generando una zona de subducción, llevando al arco volcánico de los Andes, que se encuentra ubicado en la fractura de Grijalva, que se extiende por debajo de la placa sudamericana. Como objetivo general, hemos planteado analizar parámetros sobre los procesos geoquímicos que permiten identificar el origen de la roca madre generadora de hidrocarburos. Como objetivos específicos, identificaremos el origen de la materia orgánica precursora de crudos. Por otra parte, conoceremos la litología de la roca madre que generó los hidrocarburos, además de determinar el grado de madurez alcanzado por la roca fuente y posibles procesos de alteración ocurridos en los yacimientos de hidrocarburos. Bueno, el problema. La problemática, bueno, se extiende a descifrar si estas dos zonas mencionadas pertenecen a un mismo pozo petrolero, además de determinar el origen de la materia orgánica y el tipo de roca, lo que originó de tal manera que se aporta a la solución de los enigmas importantes del sistema petrolero del sureste ecuatoriano. Como justificación tenemos que partir de estudios geoquímicos planteados para alcanzar la interpretación coherente de posibles sistemas petroleros dentro del Ecuador, agregaremos información que contribuirá a la formación de base de datos de forma que lo podamos interpretar de manera geológica, la roca madre y sus yacimientos de hidrocarburos. Bueno, la hipótesis propuesta es la mayor parte de crudo se encuentra en un solo pozo recubierto por una capa de roca sedimentaria. Bueno, la metodología, en base a la información investigada de algunos artículos, bueno, las muestras y las rocas han sido recolectadas por los pozos del Golfo de Guayaquil y el Península de Santa Elena, pero en ese momento, por lo que hoy ya está extinto, pero podemos
encontrar evidencias que fueron almacenadas en el laboratorio de petróleo de la Universidad Estatal de Santa Elena. Bueno, la primera metodología aplicada es la obtención de fracciones orgánicas. Para este caso se han llevado 5 muestras distintas de distintos pozos petroleros. Entonces los crudos se han lavado con benceno y a proporción 1:1 con el fin de remover sedimento y agua. Bueno, las rocas fueron pulverizadas en el equipo de Chatterbug, teniendo en cuenta el tiempo para impedir posibles alteraciones por el calentamiento. Y después han sido sometidos a la extracción extractiva de soles con diclorometano como solvente durante 2 días. El extracto ha sido roto evaporado y el bitumen ha sido pesado para llevar a cabo el fraccionamiento. Para llegar al resultado de fracción, desaturados, aromáticas y resinas y alfatenos han sido usados en una alicota para cada muestra, utilizando técnicas convencionales para después obtener el líquido incoloro. Bueno, la otra metodología es determinaciones analíticas. Bueno, para llevar a las determinaciones analíticas se han usado el contenido de azufre del ECO SC TC432, y estos análisis han sido usados con análisis cromatográficos que fueron aplicados en un equipo Agilent 6890N con columna HP1 de 30 metros de longitud por 0,25. Bueno, estos análisis fueron llevados y programados al horno con un grado de 35 a 300 grados por 15 minutos por un intervalo de 30 minutos usando helio como gas de hidrato. Pero para estas determinaciones analíticas podemos utilizar otras opciones, como por ejemplo la espectrometría de masas, difracción de rayos X y la fluorescencia de rayos X y cromatografía de gases. Bueno, con esa metodología también podemos determinar, hacer las determinaciones analíticas. Bien, como resultados esperados dentro de nuestro proyecto de investigación, hemos hecho diferentes análisis de acuerdo a los objetivos generales y específicos. Primero, caracterización de los crudos. La caracterización de los crudos o composición total es basado en base al azufre de gravedad API. Se muestra que 5 muestras de crudo fueron analizadas respecto a las fracciones de crudo de cada una de estas muestras, obteniendo los siguientes datos. Las 5 muestras fueron analizadas dando una fracción alifática entre 49% y 69.1%. Además de hidrocarburos arrojando entre el 49 y el 61%. Hidrocarburos aromáticos en un intervalo de 4.4 y 20%. Mientras que la fracción polar presenta valores entre 10.4 y 18.3 de los crudos analizados. No muestran signos de alteración de biodegradación. Sin embargo, no se puede caracterizar rotundamente la ausencia de tal alteración secundaria, ya que por lo eventual son mezclas de crudo, pueden enmarcarse en procesos de biodegradación. Aquí en la imagen podemos mencionar que la temperatura respecto al índice de hidrógeno de petróleo por fracción polar. Tenemos 3 tipos de generadores de petróleo, tanto el amarillo del mioceno y plioceno, el morado basado en 2 bocas de distintos yacimientos de petróleos, GPO en azúcares y FM de calentura, que sería en grados centígrados. Por otro lado, la distribución de las muestras de crudo respecto a las relaciones PRIN NC17 y FID NC18 revelan distintos
grados de alteración para los crudos analíticos, de tal forma que el SP-47 parece que logró una biodegradación mayor al crudo de offshore, que sería la península de Santa Elena. Como podemos identificar en el gráfico o a realizar un análisis que el fitano versus el pristano del C17 versus el C18 presentan 4 tipos de materias orgánicas terrigenas y mixtas a través de un proceso de biodegradación en condiciones de oxidantes. En la primera imagen podemos identificar la madurez térmica que se ha realizado en esta zona, analizado que fue en base de la relación trinos-pano versus la relación de moretano o pano, relación de isómeros bis-no-panos, que hacen referencia al carbono, relacionados con el isótopo de carbono. Podemos observar una relación, una intensidad relativa versus el tiempo de retención que presenta en dicho yacimiento mineral. Por otro lado, la relación Pristono, que ilustra la gran variabilidad del grado de madurez de biodegradación de los crudos, a su vez, sugiriendo una depositación de la roca madre en ambientes transicionales de condiciones reductoras. Esto indica que en el segundo gráfico, gráfico superior derecho, podemos ver la biodegradación versus la maduración de hidrocarburos por procesos de oxidación y por procesos de reducción, haciendo que el ambiente se reduzca, o también podemos hacer la visualización del carbono húmico. Por otro lado, las muestras fueron caracterizadas en bases de porcentajes de carbono total, haciendo referencia a una gráfica de inferior derecha, la saturación versus los aromáticos. De estos datos se contemplan en esta gráfica de Rock-Eval, reflectando vitrinas versus intervalos de edad conocidos. Y analizando el intervalo correspondiente al Mioceno temprano, podemos observar que aquí en el gráfico nos indica que es una pendiente, por lo tanto podemos analizar que esto proviene de una misma fuente de hidrocarburos, es decir que estas dos figuras blancas y negras proceden de un mismo yacimiento de hidrocarburos. Por último, los resultados a partir de un análisis Rock-Eval, se puede calcular el índice de hidrógeno y oxígeno representados por el diagrama de Kreval modificado. Como podemos observar en el gráfico, las rocas representadas del campo de la materia orgánica terrestre se caracterizan generalmente por parámetros geoquímicos que determinan su fracción, que contribuyen a sugerir que la primera aproximación de los crudos estudiados son similares entre sí. Y es un hecho fundamental que el análisis isotópico como muestra de diafragma de SOF posee que la materia orgánica precursora procede tener el mismo origen de un medio marino transicional, por lo que podemos decir que el índice de oxígeno versus el índice de hidrógeno, podemos tener 3 tipos de hidrocarburos, pero sin embargo todos proceden de un mismo yacimiento y de crudo. Bueno, la conclusión que hemos propuesto es la migración de hidrocarburos a continuar hacia el norte de la península de Santa Elena, pero cada vez que salta a otra estructura se hace más tortuosa y menos eficiente. Y como consecuencia de la poca profundidad de reservorios y el bajo gradiente térmico, los hidrocarburos se han migrado y estrampados en trampas estructurales que fueron y están siendo biodegradados. Sin embargo, el hecho de tener una cocina generativa activa y la migración continúa hasta el presente. Bueno, es posible encontrar en los campos de la península de Santa Elena una mezcla de crudo biodegradados y no biodegradados.
Sin embargo, cabe mencionar que debido a la listología posee zonas en las que se encuentran los crudos, como, bueno, posee dos bocas principales. Muchas gracias por su atención. La bibliografía que hemos utilizado es la siguiente. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos?